Muy bien. Bueno, ya conocemos el pensar del SAT. Ahora vamos a ver qué pasa con el contribuyente. Aquí sí necesito mucha atención porque esta es una cuestión muy importante. Primero que nada, el artículo 25 me establece, de la ley de impuestos sobre la renta, obviamente, establece lo que el contribuyente puede deducir. Lo que el contribuyente puede deducir. Y hay muchas hipótesis en cuanto a la palabra que está en rojo que dice podrán. Los contribuyentes podrán. Y la palabra podrán es una palabra que tiene muchas acepciones y que hay que empezar a hacer una investigación profunda. Pero en materia fiscal, en materia legal, la palabra podrán depende mucho a quién le esté hablando. Si le está hablando a un contribuyente o le está hablando a la autoridad. En distintos criterios del tribunal y de la Suprema Corte y de ciertos colegiados de circuito, han determinado que la palabra podrán, para efectos del contribuyente o del gobernado, sería una opción de aplicación. ¿Sí? Es una opción. Y cuando el podrán se le esté indicando a la autoridad fiscal, no es una opción, es una obligación, lo tiene que hacer. O sea, no puede decir podrán podrá el SAT hacer esto, esto y esto. No es que le esté dando opciones, es que lo va a hacer. Eso puede hacer nada más. ¿Sí? Y al contribuyente, cuando le habla el podrán, pues es una opción el podrán. Por eso es importante esta parte. Esta parte es importante porque de aquí deriva de si el contribuyente decide si deduce o no deduce. ¿Y esto hacia dónde lo llevo? Lo llevo porque cuando vaya a ver, más al rato, que veamos el tema del efecto penal de las deducciones, aquí es donde el contribuyente tendría que decidir si las deduce o no las deduce. ¿Sí? O sea, si ya traigo, como decía un maestro, si ya compré el veneno, dice, pues no me lo voy a inyectar. Si me lo inyecto, pues ya estoy loco, ¿no? O sea, si ya compras el veneno y luego aparte te lo inyectas, estás loco, dice. Porque eso no hace una persona cuerda. Es una persona que es sensata, pues ve el veneno y no lo compra. Mejor se va tranquilamente derecho. Y mucho menos va a estar pensando en inyectárselo, ¿no? Entonces es importante todo eso. Número 2, ¿en dónde me afectan a mí las deducciones? ¿O en dónde me afecta el tema de la deducción fiscal? Obviamente en el resultado fiscal es la afectación, porque si yo tengo deducciones que de alguna manera se consideran falsas, entonces estoy disminuyendo la base tributaria y estoy echando mentiras en una declaración. ¿Y eso a dónde me va a llevar? A que mi declaración va con mentiras, y si la autoridad fiscal en lo conducente me llegase a revisar el ejercicio fiscal, lo más seguro es que va a suceder que si me encuentra que esas deducciones que yo metí en tal ejercicio son falsas, pues entonces seré sancionado dependiendo si es omiso, si fui omiso, si es culposo o es dolosa, ¿no? Y ahí es donde la autoridad va a tener que determinar con las pruebas que tenga que si fue culpa o fue dolo, ¿no? Y si fue culposo o doloso, ¿no? Y otro de los temas, el efecto en las deducciones, porque las deducciones tengo las deducciones autorizadas y tengo los llamados no deducibles. Y las deducciones autorizadas están en el 25 y los no deducibles están en el artículo 28. ¿Qué efecto tiene el no deducible en el resultado fiscal? Es muy sencillo. Un no deducible en el resultado fiscal va a tener un efecto, pues obviamente que la base o el resultado va a crecer, ¿sí?
Pero ¿qué efecto tiene un no deducible en la empresa? Pues tiene varios efectos. Número uno, pues que cuando yo determine la cuenta de utilidad fiscal, perdón, o la utilidad fiscal neta, que es la utilidad que debe determinar el contribuyente, pues esa utilidad fiscal neta va a disminuir, ese no deducible, la va a disminuir, ¿sí? ¿Y a dónde quiero llegar? Vayan a su artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción primera. Fíjense bien. Artículo 28 en su fracción primera. Ya ven, y ahorita vamos a ver algo aquí interesante. Fíjense bien, dice, para efectos de este título no serán deducibles, el 28, fracción primera, los pagos por impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni las contribuciones de la parte subsidiaria o que originalmente corresponden a un tercero, conforme a las disposiciones relativas. Es decir, que si yo hoy día, ojo, que si yo hoy día, el pago provisional del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la NIF D4, que es impuesto a la utilidad, ¿a dónde estoy mandando el pago provisional del impuesto sobre la renta? Sí me gustaría saber eso. Ahí sí me pueden contestar para que no se me duerman, para que no sea un monólogo. ¿A dónde mandamos el pago provisional del impuesto sobre la renta? Si alguien quiere contestar, adelante. Oscar, Óscar, Saúl o Marco Antonio Soria. O los demás que ya se hayan adicionado, si alguien quiere contestar, ¿a dónde manda el pago provisional? Porque eso es muy interesante. Es muy interesante saberlo, ¿no? Bueno, en lo que alguien contesta, o si ya se fueron al café o no sé dónde ande, pues ahorita que regresen al video y ya que luego vean el video, fíjense bien. Por lo regular, todos mandan el pago provisional a una cuenta de activo y le ponen cuenta de mayor pago a cuenta del impuesto anualizado. Muy bien. Luego van poniendo ahí los pagos provisionales, llega el impuesto anual, si sale un impuesto anual, cancelan el pago provisional, la cuenta de activo y la mandan a resultados, lo cual pues es erróneo, porque de acuerdo a la NIF D4, el pago provisional se tiene que ir a resultados a gastos directamente, pagos provisionales se va ahí. Y entonces, si yo estoy haciendo pagos provisionales, yo debería de estar tomando, para efectos de la CUFIN y de la OFIN, los pagos provisionales que estoy realizando todo el año. Espero que me esté explicando, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No nada más en este tiempo de pandemia, ojo, no nada más en este tiempo de pandemia, yo debo de cuidar el tema del pago provisional o no tengo pago provisional por el ingreso. No. Tengan mucho cuidado. En estos tiempos de pandemia y de no pandemia, hay que cuidar el pago provisional, porque el pago provisional de mis clientes, de las personas morales, me va a afectar la CUFIN. Sí, ahí está Juan Gerardo Sánchez Reyes de Monterrey. Esos pagos anticipados a impuestos a cuentas del ISR anual. Pero lo tienes en una cuenta de activo, imagino, ¿no? Y si eso es un error. Si se dan cuenta, las mismas disposiciones fiscales lo consideran un gasto. Las mismas disposiciones fiscales lo consideran un gasto. Entonces, yo como
Ante esta situación, debo de empezar a redireccionar qué es lo que estoy haciendo en la empresa con los famosos pagos provisionales. Si yo reviso las CUFINES de muchas empresas, está mal calculada. Estoy casi seguro que está mal calculada. ¿Por qué? Porque no están considerando dentro de la CUFIN los pagos provisionales que hicieron en el ejercicio. Porque forma parte, disminuirían la utilidad fiscal del contribuyente. Pagos provisionales del ICR. Héctor, buen día Héctor de Puebla. ¿Cierto? Entonces tendría que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo en mis cálculos de impuesto. Por eso, el efecto de los no deducibles, y nomás estoy tocando el pago provisional, que es el que más conflicto hay. El efecto del no deducible va a ser siempre disminuir la utilidad fiscal neta de la empresa. Y esto, ¿qué otro efecto tiene? El efecto multiplicador, que cuando el cliente quiera sacar utilidades de la empresa, no pueda porque las utilidades que según tiene para efectos financieros que supone él que puede disponer, fiscalmente pagaron impuestos solamente una parte muy pequeña porque tiene muchos no deducibles. Esos son los problemas que nos estamos observando y que el contador no entiende y que obviamente pues él no lo debe entender, debe entenderlo el contribuyente. O sea, el contribuyente debe entender esta parte. Por eso a mí me gusta a veces en ciertos cursos que vayan empresarios y que se den cuenta que todas las cosas que están haciendo, las están haciendo dos cosas. Una, mal asesorados y dos, mal. Porque no deberían de hacer las cosas al aventón. Que sería un problema grave del contribuyente. Sí, cuenta de activo, es correcto. Sí, estamos mal, Gerardo. Tiene que ser de resultados, va directamente al gasto, ¿no? Entonces, fíjate bien. Entonces, tenemos aquí ya, entendí esta parte, espero que haya quedado entendida. Me voy a pasar aquí. Las leyes, todas las leyes tienen una estructura. Esta estructura, cada ley tiene una estructura y esa estructura obedece, pues, a cómo se va a ir aplicando cada disposición legal. Por ejemplo, en la ley de impuestos sobre la renta, su estructura, cómo está estructurada la ley, está en, muchos dicen en el índice, ¿no? En el índice. Entonces quiere decir que del artículo 1 al artículo 8 son todas las disposiciones generales. Y todas las disposiciones generales son las que se le aplican a todos los contribuyentes de la ley de impuestos sobre la renta. Todo. Y ya en el título 2 viene lo que nosotros conocemos como el título 2 de las personas morales. Y dentro del título 2 tienen sus disposiciones generales. ¿Para quién? Para los del título 2. Del 1 al 8, para toda la ley. Son disposiciones generales, el título 1 para todo. Pero ya en el título 2, del 9 al 15, son exclusivamente para los del título 2. Y luego viene, ya el título 2 viene por capítulos, que consta de 9 capítulos. Y entre todos esos capítulos, el capítulo 2 consta de 3 secciones, que es el que ustedes tienen aquí a la vista. Cada sección tiene su definición y para quién se aplica y para quién no se aplica. Y esto es muy importante. Y esto hay que razonarlo. Yo desde un principio, y en base al artículo 11 del Código Civil Federal, yo les decía, cada sección tiene reglas especiales en específico. Y entre estas secciones yo no las puedo mezclar. O sea, yo no las puedo mezclar. Y entonces, ¿qué pasó cuando yo dije eso? Pues se me llenó encima, se me echaron encima.
Dice, no, estás mal. Entonces yo decía en ese momento, a ver, ¿cómo se deduce una inversión? Porque quiero decirles, en impuestos sobre la renta no existe la depreciación fiscal, eso no existe. Se llama deducción de inversiones. ¿Cómo deduzco una inversión en la ley de impuestos sobre la renta? Y ya, pues todos me dicen, ah, pues está sencillo, ¿no? En el 31 te dice cómo. A ver, vamos a ver. Y ahí está, ¿no? Las inversiones, dice el 31, únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio, fíjate bien, es por ejercicios, de los porcientos máximos autorizados por esta ley sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en las deducciones que en su caso establezca esta ley. ¿Qué tiene la limitación? O sea, ¿cuál es la limitación? La deducción. Ojo, la deducción es la limitación, y aquí lo dice el 31. Dice, con las limitaciones de deducciones que en su caso establezca esta ley. Entonces yo le decía en ese momento, por ejemplo, si yo quiero deducir los escritorios, es obligatorio que debo de tener CFDI para poderlos deducir. Esa fue una pregunta que yo hice. La respuesta, pero rápida de todos, es sí. Yo les dije no. ¿Por qué no? Porque el artículo 31 en ningún momento me dice que ocupo un CFDI para deducir. Me dice que debo de saber el monto original de la inversión. Y el mismo artículo 31 en su segundo párrafo me dice que comprende el monto original de la inversión. Y en ningún lado me dice un CFDI. Entonces les dije, ¿en dónde aparece el requisito del CFDI? Pues en el 27, Julio, en el 27, fracción tercera. Ah, ok, 27 fracción tercera, pero ¿qué crees? Eso habla de los gastos. Así lo dije en aquel momento, no habla de las inversiones. Pues se me echaron encima y que no, que sí tienen que aplicar las deducciones, que sí tienen que haberle aplicado el 27 a las inversiones. Yo dije, no es factible, ¿no? Sin embargo, pues los entiendo porque no lo razonaron de la misma forma que yo. Y después, esta fue mi aseveración. La aplicación de aplicación de cada sección del capítulo 2 del título segundo de la ley del impuesto a la renta debe prevalecer el régimen especial como lo establece el Código Civil Federal, el artículo 11. El artículo 11 me dice que las leyes establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables en caso alguno que no estén expresamente específicas en las mismas leyes. O sea, que si hay una regla especial en una norma jurídica, esa es la que se aplica. Pero si la norma jurídica, la regla especial, o sea, la deducción de las inversiones no tuviera reglas, o el costo no tuviera sus reglas y no te dijera cómo se deduce, entonces se aplicaría la regla general, que es el 27. Espero que me vaya explicando. Espero que me vaya explicando. Y viene entonces este tribunal en el artículo, bueno, antes de esto, fíjense bien, este criterio que ustedes ven aquí, del costo de lo vendido, desnuda de alguna manera el criterio o el mal criterio que tienen ciertos contadores. Porque yo les dije, la determinación del costo lleva o se tiene que hacer de acuerdo a la técnica contable, independientemente porque la técnica contable rebasó la ley del impuesto sobre la renta, lo arrebasó. Y entonces
como se rebasa la ley de impuestos, las normas de información financiera rebasó la parte contable, entonces debo de aplicar la NIF C4 y considerar los elementos que, dependiendo el tipo de empresa, si es comercial, si es de servicios o es de transformación, que aparecen en la ley del impuesto sobre la renta, que por lo regular todos esos elementos quedan claros. Así lo dije. Pero yo no puedo meter en el costo de ventas porque hay una distinción. Los costos de ventas no lo puedo meter, no puedo meterlos ahí. Lo que tiene que ver con gastos, y aquí lo dice la misma norma. Dice, el costo, para determinar el costo, dice, pues va implícito los fletes, gastos anuales, impuestos de importación y demás de la mercancía que se tiene o que se utiliza para que los productos queden listos para la venta. Luego, entonces, yo no puedo traerme todos esos conceptos a un concepto llamado gastos. ¿Por qué? Porque aquí me dice la norma, dice, los gastos dice, llamados gastos de operación, que son los recurrentes que realiza el contribuyente para la función del negocio, como son de manera enunciativa o no limitativa. Bueno, aquí estamos hablando de un costo de empresa comercial, ¿no? Sueldos, salarios, vacaciones, comisiones, gratificaciones, aguinaldos, indemnización, la renta, la luz, el teléfono. No puedes asumir esto como parte del costo, dice. Pero la que da la cúspide de todo es esta. Es este criterio. Y este criterio, desde 2011, establece, si la autoridad reconoce que es costo de venta, dice, debe prevalecer la regla especial para deducir el citado costo conforme al 11 del código. Y todo esto pues está entre el 41, 45A al 45I. Bueno, estamos hablando de la ley anterior, pero ahorita ya sabemos que son otros artículos, el razonamiento es el mismo, no cambiaría, ¿no? Dice, esto establece que debe considerar la cantidad de dinero que se paga por materia prima, productos terminados y productos no terminados y terminados, restándole devoluciones, descuentos y bonificaciones realizados en el ejercicio. Y dice, por lo tanto, no puede exigirle al contribuyente que las facturas que amparan las materias primas reúnan los requisitos del 31 fracción 3, que hoy es 27.3 de la ley del impuesto sobre la renta, al estar estas consideradas como parte de las deducciones al estar estas considerándose como parte del costo y no como un gasto. Es decir, que si yo me pongo a analizar la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, cómo está estructurado, entonces se dice sección 1, gastos, sección 2, inversiones y sección 3, costo. Cada quien tiene reglas en específico y esas se deben de aplicar. Si estos o estos no tuvieran reglas de deducibilidad, entonces se aplicarían las de la sección 1. Que no tiene nada que ver y tiene sentido, porque deducir una inversión no nada más tiene que verse la parte del valor del bien, sino el uso, la forma como impacta ese desgaste de ese activo en la obtención de los ingresos, o inclusive en el tema del costo. En el tema del costo es interesantísimo, porque en el tema del costo no necesariamente tengo que tener un comprobante para saber el costo. Acuérdense que puede ser costos, puedo evaluar mi inventario por costos promedios y demás, ¿no? Detallistas y el famoso PEPS. Entonces, sí es importante analizar cada una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque luego el contador la agarra pareja, ¿no? Ojo, una cosa es materialidad y otra cosa es la deducción de las cosas, ¿no? Esos son temas totalmente ajenos. Van juntos, pero estoy analizando dos cosas distintas. Entonces,
Dice aquí, no puede anteponerse un requisito formal con los requisitos esenciales y específicos inherentes al costo de lo vendido. Y entonces, ¿qué dice el tribunal? Bueno, el tribunal dice, obviamente hay razonamientos de ahí de la sala, en este caso de la actora, y la sala en este caso dice, resulta fundada la pretensión de la actora en cuanto a que manifiesta que le es inaplicable lo dispuesto en el 31 fracción 3, o sea, 27.3, que tiene que ver con el comprobante de la ley de impuestos sobre la renta, en virtud de, como se lo señala la misma, la deducción realizada por la actora es del costo de lo vendido. Son 24.694.710, que si bien para la determinación del costo consideró la compra de materia prima de 24.308.492, no menos cierto, resulta que está deduciendo el costo de lo vendido y no tenía la obligación de lo señalado en el 31 de la ley de impuesto a la renta. Es decir, en este caso, esta empresa, esas 24 millones, la mayoría eran autofacturas. Entonces la autoridad dijo, no, pues como no tienes con facturas, va para afuera esto, ¿no? No, eso no es así. Y ese es uno de los problemas que hemos visto, que los auditores han agarrado como bandera esa parte de decir, esto va para afuera. Y esto no es así, muchachos, ¿eh? No es así. La autoridad, y lo vimos, si ustedes tienen chance y ven las pláticas del Día del Contador, ahí en la plática de un servidor debe de estar ahí del día 25 de mayo, debe de estar ahí donde yo dije que los notificadores, los auditores no tienen las facultades de evaluar, hacer evaluación de las pruebas, no tiene esa facultad. Entonces, por lo tanto, un auditor no puede llegar a tu empresa y decir, esto va para afuera. No, esta deducción va para afuera, esto no es deducible, esto, o sea, en el momento que él diga eso, exíjanle que lo ponga dentro del acta, que lo ponga ahí en el acta, que la redacte, que le redacte ahí, que diga lo que acaba de decir de viva voz, que lo diga. Y cuando los estén auditando, es en la medida de lo posible, tengan cámaras ahí que lo estén grabando, que sea audible todo lo que esté diciendo cuando les digan esto va para afuera, porque eso es una prueba plena, ¿no? Obviamente ante un juicio, y nos puede servir, nos puede servir mucho. Entonces, sí queda claro este tema, sí queda claro esta parte. Las deducciones del contribuyente están en el artículo 25. Y en el artículo 25 me establece cuáles son esas deducciones. No hay dudas. Perfecto. Pues soy claro, yo creo. El 25 establece lo siguiente. Los contribuyentes podrán deducir lo siguiente. Fracción 1. Las devoluciones y descuentos sobre las ventas, las recibidas en el ejercicio. Sí, esta las va a poder deducir el contribuyente. El costo de lo vendido. El costo de lo vendido. Y aquí hay algo muy interesante. Y esto es algo interesante. Sabemos que hay una regla específica para las personas físicas. Fíjense, y aquí es donde está lo que yo les digo, que es importante verlo, ¿no? Las personas físicas y otros contribuyentes, para que se hagan deducibles en el ejercicio, tienen que estar debidamente pagados, ¿no? Debidamente pagados. Y eso está en el artículo 27, fracción octava.
Fíjense, 27 fracción octava. Uno de los requisitos de las deducciones dice que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas, de los contribuyentes a que se refiere el 72, 73 y 74. ¿A quién se refiere 72, 73 y 74? A lo que tiene que ver con el transporte, los coordinados y los agapes. A los que están en el 196. ¿Quiénes están en el 196? 196. ¿Quiénes están en el 196? A ver, 196. Al régimen opcional de tributación de las personas morales. También están ahí. Así como aquellos realizados por contribuyentes a que se refiere el último párrafo de la fracción 1 del artículo 17. Los donativos. ¿Sí? Los donativos, último párrafo de la fracción 1 del 17. ¿Quiénes son? Van a ser las sociedades o asociaciones civiles, si la memoria no me falla. Último párrafo, sociedades y asociaciones civiles. Es correcto. Entonces, fíjense bien, todos ellos me dicen, al cierre del ejercicio, tiene que estar efectivamente pagado. Pero algo muy importante, y esto les puede servir bastante, en materia del costo de lo vendido, si una persona física, fíjense, si una persona física que me vende a mí partes o materias primas o un producto semiterminado o que me presta servicio, pero que ese servicio y ese producto inciden en el costo de lo vendido, ¿estaría yo en un supuesto de que no podía ser deducible esa parte? Esa sería mi primer pregunta, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Puede, en todo caso, si una persona física me presta un servicio o me vende una materia prima, un producto semiterminado, y estos no les pago, no lo pagué al cierre del ejercicio, lo puedo deducir como parte del costo, porque esto es importante, para que vean que lo que dijo el criterio no está tan fuera de lugar. ¿Qué opinan?